Ginny y Georgia merece un Emmy si no lo tiene. No sé si lo tiene o no, no lo he mirado. Es una serie que además he visto mucha gente decir me esperaba que fuera cringe, que fuera de estas típicas adolescentes que al final tal y cual y no sé qué. Y todo el mundo se sorprende cuando la vi y dice, hostia, es que es una serie buenísima. Tiene como muchas cositas que la hacen buena serie. Y sobre todo lo que a mí más me sorprende es lo bien que están desarrollados los personajes. Me parece algo muy difícil de hacer, sobre todo teniendo en cuenta la de personajes que hay, que si te das cuenta son muchísimos a lo tonto, porque podrías decir, bueno, Ginny y Georgia están bien desarrollados, pero después la amiga de Ginny de no sé qué, pues nos da igual. Pero es que en esta serie están como todos súper bien. Así que vamos a hablar de eso. Antes de nada, alerta de spoiler, porque la tercera temporada ha salido hace poco. Si no la habéis visto, voy a contar un millón de cosas. Así que lo primero que voy a decir antes de empezar con los personajes, como ejemplo de estas cositas que ponen, que son como semillitas, a la mayoría de series le cuesta mucho que todo lo que pase tenga un sentido y vuelva después, y que no solo pase en el mismo episodio, sino que pase a lo largo de la temporada. Por ejemplo, en la última temporada algo que me gustó mucho es, tenemos a Gil y a Austin. Austin es el niño de Georgia, Gil es el padre, que es un abusador y que es terrible. En un momento dado se queda la custodia, que la última temporada, por cierto, otra cosa también, que normalmente o muchas veces pasa que conforme se van haciendo muchas temporadas llega al punto que descarrila y que ya no tiene ningún sentido lo que están haciendo. Para mí la tercera temporada ha sido la mejor, y no es que las otras dos fueran malas, sino que es que van a mejor, lo cual es muy difícil. En esta última temporada está Georgia, que la tienen de juicio porque mató a una persona y no sé qué, no sé cuánto. Entonces Gil se queda a la custodia del niño y le dice, no debería seguir llevando esas gafas que él lleva, me parece que es porque le gusta Harry Potter, lleva unas gafas sin graduar. Entonces le dice, eso es de niños chicos, las tiramos a la basura, y la vemos en el colegio tirándola a la basura. Llega la madre del amigo suyo y la recoge. A los 2 episodios que va Austin a la casa del amigo, le da a la madre las gafas, no sé si se la da a Austin o a Ginny, alguien le devuelve las gafas y le dice, mira, que las tiran a la basura, toma, no sé qué le dice, pero se la devuelve. Después vemos cuando ya Georgia recupera la custodia, más bien que aquí se la quita, vemos que otra vez Austin lleva las gafas no sé qué. En un momento dado, ya al final de la serie, Austin tiene que decidir, que escoger entre sus padres relativamente, y escoge a su madre. Entonces lo vemos en su cuarto, agarrado a la camiseta que le regaló el padre, que no es solo una camiseta que le regaló su padre, sino que es una camiseta de hockey, que es un hobby que comparten, que lo hemos visto varias veces decir, te llevo a hockey. Hemos visto una conversación en esta misma temporada, pero es que en la anterior también vimos que lo llevó al hockey una vez. Es como algo que tienen en común. Y entonces lo vemos abrazado a la camiseta de hockey. Llega su hermana a la habitación y le dice, has roto las gafas, ¿por qué? Y él ni le contesta y la echa. Cosas, lo primero, lo de las gafas lo vamos viendo a lo largo de toda la temporada, no es algo que pasa en el mismo episodio y ya está, que muchas veces lo hacen así, no está del todo mal, porque al final estás usando un elemento para mostrar algo, en vez de que Austin diga, echo de menos a mi padre, o me he arrepentido de la decisión esta de escoger a mi madre, yo qué sé, en vez de decirlo como tal, simplemente lo muestra. Pero lo fácil sería hacerlo todo en el mismo episodio y que no se nos olvide, pero tenemos que estar diciendo, no, en el episodio 4, me invento, pasó lo de que la tiraron, después se la dieron y ahora él la ha roto porque no sé qué, no sé cuánto. Como que vamos uniendo todas esas cositas que han pasado, que podría haber sido la primera escena, es decir, Gil quiere cambiar a Austin, sobre todo con cosas que ha provocado Georgia, porque fue Georgia la que en su momento le dio las gafas a Austin y dijo, mira, si eres como Harry Potter o simplemente te gustan estas gafas, toma. Pues ahora Gil es como, vale, pues las tiro. Pero no se queda ahí, sino que después lo vuelven a traer, sirve de algo. Y creo que esto es un ejemplo muy chiquito, muy tonto, pero sirve muy bien para mostrar cómo lo hacen a lo largo de la serie con un millón de cosas. Por ejemplo, en esta temporada también pasa que Georgia, como la tienen en, no sé cómo se dice, arresto domiciliario, ¿no? Que se tiene que dar en su casa y hay una obra al lado y está toda la temporada diciendo, jolín, justo cuando me tengo que dar en mi casa, se pone de obra la vecina y es un coñazo. Y toda la temporada diciendo, qué coñazo, qué coñazo, qué coñazo. Y al final, que durante la temporada, que es algo que yo pensaba, ¿esto por dónde va a salir? Porque hay cosas que parecen que son por la cara, pero después vuelven. Estaban como votando una ley de, al revés, tenían como una ley de que no se puede tener en el pueblo, no lo entendí muy bien, que no pueden tener en el pueblo franquicias o algo así, y querían quitar esa ley para poner un Burger King y un no sé cuánto, ¿no? Querían construir un centro comercial o yo qué sé. Y entonces durante la temporada vamos viendo eso, cómo le afecta a otro personaje y tal, pero parece algo muy lejano, que al principio yo decía, ¿esto por dónde va a salir? ¿Esto por qué lo están poniendo ahora? Sirve un poco para ver
alcalde cómo se desmorona un poco porque vota que sí a esa ley, no sé qué. Sirve poquito a poquito, pero a priori parece que no mucho, y después juntan esas dos cosas que parecen lejanas, que parecen sin importancia, y hacen que Georgia le paga a unos obreros para que hagan ruido y la gente vote que no al derrocar esa ley, porque si ven que están haciendo ruido que molesta mucho, dicen no quiero que ahora se pongan a construir aquí de repente un Whole Foods porque van a estar dando el coñazo mucho tiempo. Entonces vemos que Georgia ha usado eso que ha estado molestándola toda la temporada, que ha estado arrastrando, lo ha usado ahora como herramienta para ayudar a un amigo suyo. Entonces es como que de repente cosas que parecen súper random después vuelven y se juntan y acaban siendo útiles. Eso es tan difícil de hacer, sobre todo en una serie con tantos personajes, con tantas dramas, que es que pasan muchísimas cosas, a todo el mundo tiene cosas que le están pasando, y eso es lo que me parece muy importante, no solo que cada uno tenga su argumento y su vida interna, sino que todos los personajes tienen muchos matices. Esto lo destaco, lo digo fuerte, la palabra matices. ¿Por qué? Porque hay muchas series, películas, libros, todo lo que sea, historias que ponen personajes que o son buenos o son malos. Si yo estoy viendo La Patrulla Canina, yo entiendo que tengo 5 años y necesito saber si un personaje es bueno o es malo para saber yo qué es bueno y qué es malo, porque tengo 5 años y no lo puedo saber. Esto me hacía a mí mucha gracia. No sé qué película vimos con mi tía, que ella preguntaba todo el rato, ¿pero este es bueno o malo? Y era como, es que no hay bueno ni malo, no tiene que ser alguien bueno o malo, tiene cosas buenas, cosas malas, y tú decides un poco para qué lado tira más. Pero no podemos ver las cosas como este es bueno, este es malo, como si fuéramos niños pequeños. Claro, cuando nos lo ponen en cosas adultas es como, ¿en serio? Es que a mí me cansa muchísimo cuando son cosas tan claras de este es bueno, este es malo, punto y final, se ha acabado, porque no te da espacio para debatir contigo misma, de decir, este personaje, ¿qué opino yo de este personaje? Simplemente me están diciendo, tienes que opinar esto de este personaje. Voy a hablar de algunos personajes, no puedo hablar de todo porque estaría aquí 3 horas, pero es que literal que creo que se puede hablar de prácticamente todos. Voy a empezar por los más malos, los que parece que no tienen matices, porque dices, todos estamos de acuerdo en que están mal, todos estamos de acuerdo en que son personajes malos, que son crueles y que son tal. Por ejemplo, Gil, que ya he hablado de él, es un personaje que nos lo presentan como un abusador ya de entrada, que le pegaba a Georgia, ya no me va a caer bien. Da igual lo que pongan, que no me va a caer bien porque hacía esto, con lo cual nos están ya redirigiendo claramente. Hay personajes que evidentemente te tienen que dirigir un poco y decir, este es malo, punto y final, y se ha acabado. Y este personaje le pegaba a Georgia, le quiere quitar la custodia del niño, pone a Austin en contra de Georgia. Cuando lo vemos teniendo conversaciones, Gil siempre está hablando mal, es que tu madre te dice cosas de mí que no son verdad y que no sé qué, no sé cuánto, cuando Georgia nunca le ha dicho a Austin que Gil le pegaba. Me parece que, no sé si lo llega a decir en algún momento, creo que sí, creo que Austin lo ve. Al final Georgia dice, bueno, es su padre, no le voy a poner en su contra, y Gil sí lo hace, ¿no? Entonces vemos que es un personaje terrible, que es una persona, no personaje, como personaje es muy bueno, es una persona terrible, pero sí que tiene un pequeño matiz, y es que a Austin le importa de verdad, porque en muchas otras series lo que harían es, ya que es un abusador, primero que le importe a Austin, sino se lo quiere quedar solo para joder a Georgia, para quitarle la custodia a ella y así maltratarla un poco más, incluso cuando ya no estén juntos, como venganza, digamos, por haberle dejado en su momento, que simplemente se vengue de ella y ya está. Y también podrían decir lo típico de, como es un abusador con su madre, de hecho en esa última temporada vemos que también se pone agresivo con Ginny, como lo vemos tan violento, vamos a hacer que también pegue a Austin y también sea un abusador con él. En otras series harían eso, me parece lo fácil de decir, es una persona mala, pues es malísima y no tiene ninguna cualidad redimible. Sin embargo, a Gil de verdad le importa a Austin, que podemos argumentar dos cosas. Lo primero, que le caiga bien, iba a decir, que le importe a Austin, no porque sea su hijo como tal, porque de verdad lo quiera, sino porque lo ve como una extensión de sí mismo. Viene más, creo yo, que es un perfil de un hombre tan narcisista que simplemente ve a su hijo como a sí mismo en pequeño, digamos, ¿no? Y por eso le importa. Es verdad que podemos analizarlo de esa manera. Y también, obviamente, no lo usamos de justificación, que esto sé que se usa de justificación en la vida real y es terrible, de muchos hombres abusadores y tal, que dicen, no, pero la custodia de mi hijo yo la merezco porque como padre sí soy bueno y mi hijo me importa. Y es como, si tanto te importara a tu hijo, no le pegarías a su madre. Entonces, cuidado. No quiere decir que esto justifique lo que hace y se explique en sus acciones y entonces ya está bien. No. Pero
sí que hay un pequeño matiz. Decir, sí, este personaje es terrible, pero con su hijo no tanto. Tiene cosas, como digo, el ponerle en contra de su madre, pues al final lo estás manipulando a su hijo. Pero sí es verdad que vemos que le importa de verdad, que Austin está seguro con Gil, que sí que se dice mucho no me fío, no Ginny y Georgia dicen no me fío de que esté con Gil porque es una persona horrible. Pero realmente sabemos que a Austin no le va a hacer nada, no le va a hacer daño físicamente y que las manipulaciones son para que esté de su parte porque de verdad quiere que esté de su parte, quiere criar a su hijo. Entonces es un matiz que es pequeño porque sigue siendo un personaje muy malo. Sigo diciendo personaje, pensad en persona, es lo que estoy diciendo. Pero tiene un pequeño matiz. Creo que el único personaje que no lo tiene es Press. Creo que es porque es muy lejano, no nos importa absolutamente nada. Podemos avanzar y decir Cynthia. Cynthia sí que me parece muy curioso porque en las anteriores temporadas, desde la primera, lo ponían como una mujer como muy... también un poco manipuladora en cierto sentido, que juzga a todo el mundo, que se cree mejor que nadie. La vemos mala sobre todo contra Georgia, porque también nos tenemos que poner de parte en el sentido de nuestra protagonista es Georgia y Ginny, ¿no? Depende de dónde estemos. Entonces si estamos con las madres del colegio de Austin, vemos a Cynthia que trata mal a Georgia, que hace comentarios y qué tal, pues nos cae mal Cynthia. Y llega un punto, después de, digamos ya, comentarios, cosas que tal y cual, vemos que Cynthia tiene una vida muy difícil. Vemos que el marido de Cynthia está muriéndose, literalmente ella no puede pagar las facturas de los cuidados médicos, está el marido ahí muriéndose, no sé qué. A mí me hizo gracia porque yo estaba viendo, después de ver la serie, vi el comentario que tienen Nick y Cory en el canal de YouTube cuando salió eso, cuando después de temporada y media, yo creo, poniéndonos en contra de Cynthia y dejándonos claro que Cynthia es una persona muy mala, de repente vemos que tiene esto y entonces decían ellos, no me pongas esto, no hagas que me dé pena Cynthia, no hagas que esté de su parte porque ya me has dicho es mala. We have to feel bad for a character that we No, we don't. She doesn't make up for her attitude on stuff. Y entonces la serie lo que hace es, mira a esta persona que mala, pero un momento, porque a lo mejor es mala porque tiene una vida tan difícil que está liberando sus frustraciones con otras personas. De hecho, con el hijo de Cynthia también pasó, que recordemos ahora en esta última temporada es que los niños tienen 40 años cada uno, pero empiezan la primera que me parece que tenía 7 años o una cosa así, e incluso el niño de Cynthia parece malo y acaba siendo amigo de Austin en un momento dado. O sea, como que todos nos pueden hacer pensar una cosa y después cambia. Claro, hay otros personajes que lo han hecho un poco al revés. Por ejemplo, Paul esta temporada me ha parecido curioso porque la gente se ha puesto súper en contra suya. También la gente un poco que a veces se pone parasocial y se piensa que los actores son los personajes y demás historias. Pero bueno, quitando eso, Paul siempre ha sido un personaje muy bueno. Era el alcalde, bueno, sigue siendo el alcalde del pueblo, le da trabajo a Georgia. Ya de entrada vemos que le da trabajo a Georgia, que se enamoran, que es un hombre buenísimo, que sirve de padre para Austin, un buen padre de verdad, no Gil, sino que Austin lo quiere muchísimo. Paul hace todo lo que puede para facilitarle la vida a Georgia y a los niños. Lo vemos como un hombre estupendo. ¿Qué pasa? Que llega la última temporada y le dicen, pues Georgia sí que ha matado a gente. Y él decide creer a esa persona que le está diciendo, tu mujer ha matado a gente. Decide votar lo que he dicho antes de la ley esta de las franquicias. Al principio estaba en contra y después como se empieza a enfadar con Georgia y le empieza a hacer caso a su, no sé exactamente qué es, asistente creo que es. Él empieza a hacer caso a él, entonces dice, bueno, pues para que no me quiten la alcaldía voy a votar a favor, aunque yo no esté del todo a favor. Pues ahora voy a dejar a Georgia. Y llega un punto que lo ponen tan al límite, Georgia en concreto, lo ponen tan al límite que se vuelve violento. No le llega a pegar ni le llega a hacer nada, pero hay una escena que me parece súper poderosa, que él se pone a chillarle a Georgia porque ella le ha hecho pensar que está embarazada y era mentira, solo se lo ha dicho para que se quede en casa porque él ha dicho, no te estoy creyendo, creo que sí, de verdad has matado a gente, entonces ahora no sé cómo actuar aquí, no quiero ponerme de tu parte. Se va, no sé qué. Georgia, para que vuelva, le miente y le dice, estoy embarazada de ti. Cuando él se entera le empieza a gritar y en un momento dado lo vemos, que yo creo que es el momento en que la gente dijo wow, la arrincona un poco contra la pared y le da un puñetazo al armario justo al lado de la cara de Georgia, una persona que ha sufrido abusos,
no solo de Gil, también de su padrastro y de no sé qué y no sé cuánto. Siempre es una mujer que ha estado sufriendo abuso durante toda su vida y ahora llega su marido, el que parece que siempre ha sido súper bueno y súper amable, y está a punto de pegarle. Eso me pareció una transición que parece muy grande, o sea, no lo parece, lo es, porque empieza la primera temporada, Paul es maravilloso, incluso la segunda lo vemos como un hombre estupendo, y que de repente en la tercera está así, pero claro, las circunstancias son lo suficientemente grandes como para que pase eso. Creo que hay otras series, películas y demás, pero series sobre todo porque pueden ser los arcos mucho más grandes, que ponen transiciones tan grandes de los personajes y no suficientes motivos, y entonces te resulta irrealista. Es como, esta persona no es así, no es coherente con cómo me lo estabas presentando antes. Sin embargo, en esta serie, como pasan tantas cosas, te pones de parte de Paul y lo entiendes en el fondo, ¿no? Yo creo, por eso me da la sensación de que hay muchas series que no hacen lo de poner matices de los personajes, porque hay gente que, lo siento, pero es un poco tonta y no entiende que la gente tenga matices, el mismo criterio que el niño de 5 años viendo La Patrulla Canina. Entonces, si no le dices, este personaje, bueno, este es malo, lo deciden. Para ellos no existe un yin y yang, es o yin o yang. Entonces, hace una cosa mala, pues este es malo, un poco en su contra totalmente. Y también tú te pones en la situación de Paul, te pones en sus zapatos y dices, jolines, es que su mujer le ha estado mintiendo todo el rato, no le ha contado lo que ha pasado en su vida, pero es que ahora de repente le miente y le dice que está embarazada suya nada más que para que se quede en la casa. Es que es algo que yo en el fondo digo, vale, esto no lo ha hecho bien, pero es que ¿qué otra cosa podía hacer? También te pones de parte de Paul y dices, es que parte de razón tiene, y entendemos por qué de repente tiene esa frustración tan grande con ella. De hecho, hay otra escena que también me parece interesante, que él, después de todo esto, ella va a su despacho y él le dice, nunca me has querido, ¿no? De repente él ya cuestiona todo de lo que han vivido. Entonces yo sí que entiendo que le diera el puñetazo al armario, porque si lo hubiera pegado a ella, sí hubiéramos dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado, pero simplemente fue él, se frustró tanto, estaba tan enfadado que típico hombre que le da un puñetazo a la pared. No justifico su acción, no digo que estuviera bien, pero tampoco puedo decir que no lo entienda. No me voy a poner a decir Paul es horrible. Creo que Paul ha estado bajo una presión tan grande que no ha sabido qué hacer, no ha sabido gestionarla. Entonces es como, no puedo decir ni es bueno ni es malo, es una persona con matices. Claro, ¿cuáles son los personajes con más matices? Lo más importante, Ginny y Georgia. Es muy difícil decir si son buenas o no. Te tienes que poner de su parte porque son las protagonistas. Y en general creo que lo que hacen en esta serie es poner mucho bagaje a los personajes para que digas, vale, no es del todo bueno, no hace todo bueno, pero es por esto, es que le pasó esto, le pasó lo otro, entonces es normal que ahora actúe de cierta manera. Creo que esto era muy interesante en The Good Place. Creo que es toda la trama, todo el argumento, la premisa de The Good Place es, ¿hay alguien realmente bueno? Porque las circunstancias de la vida, sobre todo en estas nuevas generaciones, a lo mejor hace 2000 años no había tantos matices si eras bueno o malo, que también, pero bueno, a día de hoy sobre todo es muy difícil ser bueno o malo, porque al final hay muchas cosas que influyen en tus decisiones. Por ejemplo, con Georgia, creo que cada uno tiene que decidir realmente las cosas que hace, lo hace porque le importa a sus hijos, porque le importa a ella misma. Sí que le importan los hijos, esto lo tenemos clarísimo, que los hijos para ella son súper importantes, pero a raíz de que le importa tanto a los hijos, está siendo egoísta en el sentido de que no tiene empatía con otras personas que no son sus hijos, entonces lo acaba poniendo en situaciones terribles y no piensa en ellos porque solo está pensando en sus hijos, que es lo que he dicho antes con Gil. Al final, por mucho que te importan tus hijos, hay un posesivo muy grande, que es decir, son mis hijos, es de repente también una extensión de ti mismo. Entonces al final sí hay un poco de egoísmo en las decisiones que tú tomes por tus hijos, porque al final también son por ti. Entonces de repente pones a otras personas en situaciones que no. De hecho es lo que he dicho, lo que Georgia se invente, que está embarazada de Paul, lo vemos terrible, pero también vemos la situación y dices, es que si Paul no la apoya en el juicio, se va a la cárcel toda la vida, además, que es que él está juzgándola por asesinato y se va a la cárcel. Y vamos a hablar precisamente de esto, ¿por qué la están juzgando en esta última temporada? Que esto sí que te da para pensar y decir, un momento, ¿qué está pasando? Georgia mató al marido de Cynthia, que ya he contado antes, que estaba postrado en la cama, que le quedaban pocos meses de vida ya de por sí, o sea, creo yo que no había posibilidad ninguna de recuperación, simplemente era, pues hasta que se muera este hombre, aquí está en la cama, inconsciente y no habla y no tal, está completamente sedado y enfermo. Entonces ella, después de que Cynthia le dijera, lo estoy pasando fatal porque no puedo pagar las facturas, porque de repente está mi marido ahí en la cama tirado, Cynthia le cuenta
cuenta que tuvo una aventura, no sé si decirlo siquiera aventura, porque cuando tu marido está en esa situación, sí es poner los cuernos, pero de una manera un poco extraña, pero que tuvo una aventura con otro hombre porque ya no podía más, entonces tal y cual. Cuando Cynthia le cuenta todo esto, Georgia piensa, voy a hacerle un favor, que es lo que dice en esta última temporada, que literalmente le dice a Cynthia, no habría sido un acto de generosidad y de amabilidad, no habría sido un favor que alguien te hiciera a ti matar a tu marido. Y claro, Cynthia dice, no podías matar a mi marido. Para Georgia eso no era algo malo, no es que matas a una persona por maldad. Ninguna de las personas que ella ha matado, que son 3, ninguna las mató por maldad. Estamos hablando de una persona que estaba con un abusador, después estaba con un marido que empezó a tocar a su hija y ser inapropiado, y ahora lo está viendo como le estoy haciendo un favor a esta nueva amiga que tengo, a esta persona que me ha hecho a mí favores, que Cynthia le estuvo haciendo un favor con el piso, con Gilly, no sé cuántos, y ahora creo que yo le estoy haciendo un favor a ella deshaciéndome de su marido porque lo está pasando mal. Tanto el marido, dentro de su enfermedad, intuimos que lo pasa mal en su estado vegetal, digamos. Cynthia lo está pasando fatal, el niño también. Sí que tienes que pensar, la cabeza de Georgia llega a este punto de decir, yo creo que hago las cosas por la gente como acto de generosidad y como favores, pero no pienso en si la gente lo va a ver de esa forma. Al final es una mentalidad empática pero a la vez egoísta. Creo que el personaje de Georgia es el que más matices tienes, porque eso, lo primero, la infancia que ha tenido, la adolescencia, la vida entera que ha tenido de cruzarse con gente terrible, ha aprendido que tiene que hacer cosas para protegerse, porque si no, seguramente si Georgia no hubiera hecho las cosas que ha estado haciendo durante toda su vida, estaría muerta, porque ya el padrastro la maltrataba y la no sé qué, y después el primer marido también. Realmente cuando la vemos en los flashbacks, que también me gusta mucho que haya flashbacks para que no simplemente me cuenten, pues yo cuando era joven hacía esto, sino que yo lo veo. Cuando vemos en los flashbacks que le roba a alguien, pero dices, es que si no le roba a alguien, los niños no comen. Todas las cosas malas que hacen son por algo. Lo que pasa es que ha llegado el punto que ella está tan acostumbrada a tener que protegerse a sí misma y a los demás, que no sabe dónde están los límites, dónde acaba eso y dónde empieza el estoy siendo cruel con otra gente. Y creo que también Georgia siempre está en la mentalidad de su yo adolescente. Creo que los flashbacks, igual esto me lo estoy inventando, pero creo que también no solo sirven como recurso para enseñar las cosas en vez de decirlas, también vemos que al final Georgia sigue con esa mentalidad de su Georgia anterior, de su pasado, porque ha vivido tantas cosas que ahora cuando está en una posición buena, que podría relajarse y hacer las cosas bien, no puede, porque está acostumbrada a hacerlas de esa otra manera. Con Ginny me parece que hay matices, creo que hay menos en otro sentido. Vive con su madre, entonces ahora tiene que decidir si su madre es buena o mala. Creo que ella es la que más ve que Georgia tiene matices porque durante toda su vida lo piensa. Ella también tiene problemas de salud mental, nunca ha confiado en la gente, sigue con las amigas, va como esto lo hace bien, esto lo hace regular, esto tal, toma decisiones cuestionables, pero también tenemos en cuenta que tiene 16 años, con lo cual qué decisiones va a tomar. Creo que Ginny no tiene tanta amplitud como personaje, pero tiene muchas cosas, tiene muchas vivencias y tiene muchas decisiones que toma. Tú como espectador tampoco sabrías qué hacer, porque su madre está haciendo esto y ahora le ha pasado esto otro, y es que además ella vivió tal cosa, entonces también la entendemos. Todos los errores que comete, por así decirlo, también los entendemos y decimos, es que si yo hubiera sido ella, también los habría cometido. Podría hablar de 1000 personajes más porque es que hay muchísimos. También está, por ejemplo, la amiga de Ginny, Abby, que parece un personaje súper lejano, pero después también tiene sus problemas de alimentación. Con su madre vemos esta última temporada, también es muy interesante, que está pasando por un divorcio. Vemos a Nora, que no sabe si estar de parte de Georgia o no, porque su madre es amiga de Cynthia, entonces le está viniendo en su casa no, Georgia es una asesina, entonces después tiene que juntarse con Ginny y no sabe qué cara poner. Max tiene un episodio súper interesante en esta última temporada, que vemos como su cabeza. Max es un buen personaje, creo que a todo el mundo le gusta, pero al mismo tiempo puedes pensar, es un poco pesada, no es demasiado, es lo que se dice de ella, y ella misma lo dice, de soy demasiado para alguna gente. Y vemos un episodio en su cabeza, como de repente todo el mundo se pone en su contra y la deja sola y no ha hecho nada malo. Realmente lo que ella está diciendo es, creo que no me estáis teniendo en cuenta, me estáis dejando de lado y nadie la escucha. Entonces también vemos ahí, es un mundo interior y lo que está viviendo en su casa, lo que vive con sus amigos y lo que vive en su propia cabeza, que es otro mundo totalmente distinto. Hay un montón de personajes súper interesantes, pero voy a acabar con Marcus porque tiene una trama además súper heavy, que me parece muy fuerte que la hayan puesto, sobre todo porque la siguen durante las 3 temporadas, no es como pasa una cosita en un momento dado y se me olvida,
sino en la primera temporada yo creo que ya lo dicen, que Marcus tiene depresión diagnosticada, o sea, no está triste, es que tiene depresión y se lo dicen los médicos y, en fin, lo vemos, lo sabemos, lo sabe él, lo sabe todo el mundo y lo tratan muy bien, porque hay muchas series que eso, a lo mejor lo ponen como está triste o lo reducen mucho a tiene depresión, pero a veces está bien, pero bueno, esto, lo otro, tal, y lo dejan muy al aire. Creo que Marcus es muy interesante que en la segunda temporada él dice no debería estar con Ginny. También tiene Marcus un episodio como para él, por así decirlo, porque cada episodio es uno de Ginny y uno de Georgia, en el sentido de que ellas como que lo narran al principio y al final, parte de no del episodio, sino como sus pensamientos. No sé explicarlo, si habéis visto la serie sabéis lo que estoy diciendo. Pues en este último episodio, en esta última temporada, Max tiene como su episodio y en la segunda lo tenía Marcus. Creo que fue en la segunda, si no la primera, yo creo que la segunda. Y también fue muy interesante ver en su cabeza cómo vivía las cosas, porque claro, a Ginny le pasan tantas cosas, siente tanto y toma tantas decisiones que es fácil perdernos en ella y ver a Marcus como es el interés amoroso. Y de hecho en la primera temporada yo me acuerdo de pensar, Marcus no, Marcus es tóxico, Marcus parece un poco un fuckboy, no sé qué, como que te da una mala impresión al principio y después cuando lo desarrollan dices wow, porque ya no solo que me digas tengo depresión, sino que tiene su episodio en que dice, si estoy con Ginny no me puedo centrar en mí mismo, yo tengo mucha movida y de repente si viene Ginny me centro en la suya, entonces me estoy olvidando de mí mismo y al mismo tiempo tampoco le estoy dando mi 100% a Ginny porque no puedo, porque estoy en una situación en que no puedo dar mi 100%. Entonces de repente él tiene ese conflicto y de decirle a ella, no puedo estar contigo porque estoy mal yo. Creo que es justo para los dos que no te envuelva yo. No es como de estos libros que dicen, no, es que estoy mal, no quiero meterte en mi mierda y al final como que no va a ninguna parte. Creo que es una reflexión muy madura que tiene él de si estoy con Ginny, ni estoy 100% en la relación con ella, ni voy a hacerme caso a mí mismo. Necesito estar yo solo, intentar solucionar mis cosas y lo hice de manera genuina, no como eso, no, es que mi mierda y después sigue detrás suya. Es más Ginny la que dice, entiendo lo que estás pasando, me lo has contado, pero ella como que sigue queriendo estar con él, entonces no le hace mucho caso. Lo mismo que he dicho antes, igualmente la entendemos. Por un lado decimos, deja a Marcus, que ya te he dicho que no puede estar contigo ahora mismo ni con nadie, pero por otro dices, es que claro, ella quiere estar con él y parece que se llevan tan bien que Marcus lo vemos más feliz cuando está con Ginny, entonces al mismo tiempo piensas, a lo mejor sí que deberían estar juntos. Es como que no te queda claro, pero me parece muy interesante y muy maduro por parte de Marcus decir, oye, es que sé que no me puedo centrar en mis cosas, en mis problemas si estoy contigo, ni me puedo centrar en los tuyos tampoco. Y esta última temporada también lo vemos como se desarrolla esa depresión en cierto sentido. La relación entre ellos también hay muchos altibajos. Es que todo está tan bien hilado, están tan bien construidos los personajes. Es que esta serie es increíble, si no la habéis visto os he contado un montón de cosas, pero hay muchísimas que no, así que id a verla inmediatamente y dejadme en comentarios qué opináis, si la habéis visto, si no, dejadme en comentarios todas las opiniones que tengáis de esta serie y por supuesto suscribiros, que para algo gratis que hay en esta vida hay que aprovecharlo. Bye.